Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros vamos a realizar la sustentación de nuestro péndulo balístico para el curso de Física Mecánica NRC 130, Universidad Minuto de Dios. Los integrantes somos Tatiana González González, Andrés Felipe Holguín y Jamie Paula Contreras. Los objetivos de nuestro proyecto son: el general, comprobar por medio de la práctica del lanzamiento realizada por un péndulo balístico y evaluar la aplicación de los conceptos físicos de forma experimental y matemática. Los específicos son: demostrar pues el uso que se tiene con ese péndulo, describir el tipo de choque que se presenta en el disparo, determinar la velocidad, la inicial y la final del proyectil, y reconocer los principios de trabajo, conservación de la energía y de movimiento representados en el sistema, además de demostrar con resultados de manera experimental y teórica eh, pues lo obtenido en la práctica. Conceptos básicos. El péndulo balístico es un sistema utilizado para medir la velocidad de un proyectil, sea cuerpo, bala u objeto. Este es disparado contra otro objeto que se encuentra suspendido sobre un eje y crea cierta longitud. Este recibe la bala y se produce un balanceo a causa de la colisión. Energía. Es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de movimiento, calor, luz, entre otras. Esta se presenta de diferentes formas. Puede ser energía mecánica, electromagnética, potencial, cinética, entre las diferentes. La energía potencial es una forma de energía pues asociada a la posición o configuración del objeto. Se interpreta como el reposo de los cuerpos o como la fuerza conservativa de la materia. Esta se mide en energía gravitacional o en una fuerza de un resorte, pues entre las muchas aplicaciones. Y la energía cinética, entonces esta se conoce o es asociada al movimiento. Se relaciona con el teorema del trabajo y la energía, velocidad escalar, medida de la misma manera que el trabajo, es decir, en newtons o kilogramos metros sobre segundos. El teorema del trabajo y la energía es conocido como el teorema de las fuerzas vivas. Este establece que pues a una fuerza resultante se le resta la de rozamiento y pues esto nos determinará la energía cinética. El trabajo neto es conocido como la resultante de la energía cinética, es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. El trabajo representado mediante la letra W y nos representa una fuerza aplicada sobre un cuerpo que genera un desplazamiento en la misma dirección en la que se aplica la fuerza. Eh, es una magnitud escalar y está medida en julios, es decir, en newton por metro. Al ser escalar, esta nos permite medir una a una las fuerzas y finalmente hallar una fuerza total de trabajo. Su fórmula es: trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo, en este caso que sería cero, es decir, nos resultaría igual a trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Comenzaré hablando de la ley de la conservación de la energía mecánica. Esta es la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitacional. Este principio nos habla de que la energía en ciertas ocasiones tiene un valor y una constante que va sufriendo efectos y empieza a cambiar o a disminuir. Un ejemplo claro es la colisión que tenemos del proyectil con el péndulo balístico, que es lanzado a cierta velocidad con cierta energía aplicada, y al colisionar con el péndulo se sufre un cambio en el sistema y la energía no mantiene su misma constante con la que empezó. Es por eso que antes de que se genere el choque, nuestro proyectil empieza a perder altura, pero a su vez empieza a ganar velocidad. Esto genera una transformación en su energía. Después del impacto y el proyectil al unirse al péndulo, este empieza a ganar una altura, pero a medida que va subiendo la velocidad será más pequeña hasta llegar a cero, que es en su altura máxima. Entonces el cuerpo pierde energía cinética y empieza a ganar altura y energía potencial gravitacional. Continuamos con la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Nos enfocaremos más en el choque del proyectil con el péndulo. Antes del choque, ambos cuerpos poseen una velocidad inicial.
Después del choque, ambas masas pasarán a ser una misma con una trayectoria en un mismo sentido. Obtendrán una velocidad ya que estarán en movimiento. Al analizar la cantidad de movimiento después del choque, obtendremos la suma de ambas masas con respectiva modificación en su velocidad. Al llegar el primer cuerpo con una velocidad establecida, le está aplicando una segunda fuerza al segundo cuerpo en el choque. Y basándonos en la tercera ley de Newton, si ambas fuerzas tienen una misma dirección en un vector magnitud, están generando una acción y una reacción en el cuerpo que está en reposo, es decir, en este caso nuestro péndulo balístico. Continuamos con nuestro péndulo, les confirmaré los datos que establecimos en nuestro proyecto. Tenemos una esfera que es usada como proyectil con una masa de 7 kilogramos y su material es de acero. Un resorte con una constante elástica que es igual a 1000 newtons por metro. El propulsor tiene una medida de 10 metros desde el suelo. El péndulo tiene una longitud de 23.3 metros y está al ras de nuestro propulsor. La masa de nuestro péndulo es de 25.89 kilogramos y adicional pusimos un medidor de ángulos para determinar en la práctica cuál es el ángulo máximo alcanzado después del choque. En nuestros cálculos indicaremos cómo conseguimos hallar la altura máxima del sistema. Al realizar la simulación en el sistema, en el medidor angular se obtuvo que el ángulo alcanzado en su altura máxima fue de 31 grados. Generamos un triángulo rectángulo donde la altura máxima será nuestro cateto adyacente y la hipotenusa será la longitud. Despejando esta identidad trigonométrica, tenemos como altura máxima alcanzada de 3.4 metros. Con este dato procedemos a calcular la velocidad inicial del proyectil, entonces teniendo las dos ecuaciones igualadas que son la de la energía cinética y la energía potencial gravitacional que son 1/2 por la masa 1 por su velocidad 1, ambas elevadas al cuadrado, sobre la masa 1 más la masa 2, que es igual a masa 1 más masa 2 por la gravedad por la altura. Conociendo todos los datos excepto la velocidad, empezamos a reemplazar, despejamos la velocidad al cuadrado de forma algebraica. Como está elevada al cuadrado, generamos una raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y obtenemos como resultado que nuestra velocidad inicial es de 38.25 metros sobre segundos. Para calcular la velocidad final usamos la expresión masa 1 por su velocidad inicial más masa 2 por su velocidad inicial igual a la suma de la masa 1 por la suma de la masa 2 por su velocidad final. Como la masa de la velocidad 2 la tenemos presente, pero su velocidad es igual a 0, sacamos esta expresión ya que nos daría 0 y nos quedaría nuestra ecuación como masa 1 por velocidad 1 es igual a masa 1 más masa 2 por velocidad final. Despejando algebraicamente la velocidad final y reemplazando los datos conocidos, tenemos que nuestra velocidad final es igual a 8.15 metros sobre segundo. En cuanto al reconocimiento de las gráficas, se presenta la gráfica en cuanto a velocidad, tiempo. Es una gráfica que se puede buscar y hallar la velocidad inicial que alcanza el proyectil, también en el momento en que el proyectil es impactado por el péndulo. En cuanto a la gráfica del bloque de posición versus tiempo, es una gráfica que representa el desplazamiento alcanzado por el proyectil, la velocidad alcanzada por el péndulo, ya que se observa que en la velocidad del péndulo a cada tramo está variando, o sea, no pertenecen a una misma, dado que este se encuentra en movimiento. En cuanto a la energía cinética con el tiempo, es una gráfica que se puede evidenciar el trabajo realizado y la fuerza aplicada que está ejerciendo el círculo en el bloque. Por último, se tiene la apreciación de la gráfica del polígono de la energía potencial gravitacional versus tiempo. Es una gráfica debido a la elevación del polígono y del proyectil que son paralelas sobre la fuerza ejercida multiplicando por la magnitud de la gravedad, lo que implica una aplicación de onda al ser ejercida en su movimiento. Los cálculos que fueron tomados para el resorte fueron la energía potencial elástica y el trabajo. Para la determinación de la energía potencial elástica
se tomaron datos aportados por el GUDU en los cuales nos determinaba que la constante era de 1000 y que la distancia pues del cuerpo en reposo era de 7,69, aproximadamente 7,70 metros. Por tanto, la energía potencial elástica nos dio un total de 29.645 julios. Para el trabajo que realiza el resorte, pues se tomaron dos variables. Una que fue cuando estuvo comprimido y cuando estuvo en su mayor punto de elongación. Entonces, cuando el resorte estaba comprimido, al ser soltado, pues la fuerza o el trabajo que resulta da positivo, ya que este va en la dirección en la que se realiza pues la simulación o el lanzamiento del proyectil. Y para el otro caso es negativo y se consideran pues los valores, el de su estado de reposo y el de su mayor elongación, que para nuestro caso fue de 10,35. Y finalmente pues este nos da un trabajo negativo porque el resorte tiende pues a recuperar su forma normal y pues la fuerza es aplicada en sentido contrario al sistema. Para hallar el ángulo en altura máxima se parte de un punto desde 90 grados, que este sería como nuestro cero, marcando así que el ángulo sea 31 grados. Con el objetivo de encontrar y reconocer la velocidad. En cuanto a las conclusiones, se tiene una variedad de conclusiones con respecto a lo obtenido en el trabajo del péndulo balístico. Por otra parte, se reconoce que antes del choque se tiene una energía cinética, que esta implica magnitudes como la masa del proyectil y su velocidad. Y después del choque se presenta una energía potencial. Es la suma de las dos masas, altura máxima del bloque alcanzada por el bloque y su velocidad final. Por otra parte, se puede, para hallar la altura máxima, se realiza por medio del triángulo rectángulo, y de este mismo funciona para la verificación del ángulo de elevación, que ya anteriormente se había nombrado que es 31. Se realiza la comparación entre los valores obtenidos por la aplicación al GUDU y los procesos matemáticos realizados por nosotros en cuanto a cada uno de los datos recolectados, y se reconoce que al realizar estos valores y estos resultados son bastante similares, haciendo que esta aplicación sea de gran utilidad y de gran servicio para nosotros. Siempre que las fuerzas aplicadas en el resorte vayan en sentido del sistema, será positivo, y en sentido contrario del sistema del trabajo será pasado a tomar como un valor negativo. Se puede mostrar de manera experimental que los datos aportados en la plataforma se realizan muy minuciosamente matemáticamente. Entonces, con base a la aprobación y a la simulación de la variación, son muy bajas. Por otra parte, el péndulo se puede concluir que es un sistema empleado para medir la velocidad inicial de un proyectil, en donde después de haber realizado el impacto es una energía cinética se conserva, y la energía más baja, que es la energía en la que nada se transforma, es una energía potencial, y que a su vez nos dará la determinación de la altura. Se puede afirmar que en el desarrollo del proyecto se evidenció que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma y conserva su masa independientemente del proceso y de la energía pasa. Entonces, en cuanto a su energía pasa lo mismo, pierde simplemente la energía y se transforma. Sobre el sistema que actúan las fuerzas corporativas aplicadas, entonces a cada fuerza se le asocia un funcionamiento de energía potencial. Ya en cuanto a partir de la realización del proyecto, se puede apreciar que el paso a paso que se debe tener es muy minuciosamente, dado que tanto el funcionamiento de cada dato del péndulo debe correlacionarse entre sí para poder obtener un buen trabajo. Para el sistema de propuesto se puede comprobar que ocurre dos momentos determinados: en el momento lineal y la colisión y conservación de la energía, que produce la realización o transmisión y transformación de la energía expresada en el sistema de generar un movimiento angular sobre el péndulo. Estas son algunas de las conclusiones que se han expuesto en cuanto al trabajo que se realizó
y cada uno del proyecto realizado en sí. Muchas gracias.